Hola, soy Marliana Armengol, asociada de Filippi Prieto Carrizosa Ferrero de Uyuría y CEO y cofundadora de Legal Core, la primera plataforma de e-learning legal online. Muchas gracias a Yus por este espacio, por la invitación, y voy a pasar a responder brevemente unas preguntas sobre el derecho societario y la influencia que ha tenido en este las ciencias económicas. Yo creo que muchas, pero hoy quiero compartir particularmente dos temas. El primero son los costos de agencia y la simetría de la información. Los costos de agencia son aquellos costos derivados de la situación en la cual los intereses de los accionistas o los dueños de una sociedad no son iguales o no están alineados a los intereses de los administradores. Entonces eso genera una pérdida de valor en la empresa. Imaginemos que tenemos un gerente general con todas las prerrogativas y que decide alquilar una oficina de muchísimo lujo, muy sofisticada, que realmente no se ajusta a las necesidades del negocio. Y si hubiese sido la decisión de los dueños de la empresa, hubiesen alquilado algo muchísimo más sencillo de un precio mucho más razonable. Entonces, esta diferencia en el pago de la renta, en un caso y en el otro, podría generar efectivamente una pérdida. Además, por supuesto, esto sumado a que si los dueños del negocio, de la empresa, los accionistas, tendrían que monitorear y supervisar todas las actuaciones del gerente, también claramente se generan costos. Entonces, en gran resumen, esos son los costos de agencia. ¿Cómo se regulan? ¿Cómo la Ley General de Sociedades puede zanjar esta situación con una serie de responsabilidades y deberes para el gerente general, para los directores, ¿no? El gerente general, por ejemplo, tiene que preservar, tiene que conservar de manera diligente los costos, los fondos, de la sociedad, ¿no? Por poner un ejemplo. Y luego, respecto a la simetría de la información, también está regulada en la Ley General de Sociedades. Podemos ver en varios artículos, en varias secciones de la norma, que se le da información a los accionistas. Por ejemplo, cuando los accionistas que tienen al menos el 10% de las acciones del accionariado pueden solicitar auditorías, pueden también tener el derecho, en caso se convoque una junta, a pedir información, ¿no? Y los administradores tienen que poner a disposición esta información. Entonces vemos que se pueden aplicar estas dos figuras, de muchísimas por supuesto, a estos casos concretos. En particular creo que nos ha dotado la economía y el análisis económico del derecho de un mejor entendimiento de la teoría de la firma y de los costos de transacción, y nos ha permitido regular de forma mucho más clara y saber medir un poco el impacto de la regulación. Previamente les comentaba sobre los costos de agencia y justamente las situaciones que se generan y que escapan, por supuesto, al derecho de los intereses entre los administradores y los accionistas, ¿no? Y así como eso se generan una serie de situaciones. Y de hecho, gracias a la economía, podemos justamente regular de una forma más precisa, más concreta, situaciones como estas, ¿no? Y tener muy en cuenta cuál va a ser el impacto, ¿no? Para no generar incentivos perversos y tampoco hacer una regulación que al final del día no le va a servir a quienes tengan que aplicarla, ¿no? A los dueños de las empresas. Bueno, primero hay que mencionar que la Ley General de Sociedades tiene más de 22 años. Entonces, regulaba una realidad completamente diferente a la de ahora. Entonces, soy de la opinión que hay que hacer ajustes en general y oportunidades de mejora hay muchas. En particular, respondiendo a la pregunta, yo diría que hay demasiados costos que se le imponen a los empresarios, por ejemplo, que quieren constituir una sociedad. Si constituyes una sociedad, tienes que hacerlo por escritura pública. Eso genera
gastos notariales y luego gastos registrales porque tienes que inscribirlo en registros públicos. Y toma una serie de días, al menos 10 días hábiles, considerando desde la elaboración de una minuta o el registro que se puede hacer a través del SIT ahora, felizmente, y hasta hallar una inscripción. En contraste, en Estados Unidos, esto se hace en un par de horas, tienes una sociedad lista. Entonces, ahí se genera un costo bastante importante que al final del día es una pérdida para los empresarios, ¿no? Así como esto, si quieres inyectar fondos y regularizar el aumento de capital, ¿no? Determinados aportes de nuevos inversionistas o de determinados accionistas para seguir promoviendo un negocio, también tiene que pasar por una serie de regulación similar a la que he comentado. También se pierde tiempo, se pierden costos, los gastos notariales y registrales son sumamente excesivos. Imaginemos incluso, y más crítico, si es que estamos hablando de una startup, de un emprendimiento que no tiene costos. Esto realmente asfixia a las empresas. Así como estos hay infinidad de ejemplos. Entonces, yo creo que si pensamos en ejemplos y pensamos en el enfoque económico y cómo podría ayudar, creo que deberíamos enfocarnos en reducir todos estos costos que en verdad no hacen ningún sentido. Yo creo que es una norma con buenas intenciones porque busca llevar al país y a la regulación que tenemos a estándares internacionales, a los estándares en particular de la OCDE, que de hecho el Perú quiere llegar a formar parte. Pero también es interesante plantearnos, sobre todo en este momento que la norma no está vigente, y ver y evaluar el impacto que va a tener esta regulación en la materia, tener mayor data, recolectar estadísticas, cómo ha funcionado en otros países y entender el fenómeno en sí mismo, ¿no? Entonces, yo creo que desde el enfoque económico eso va a ser sumamente relevante en el tiempo que queda, porque en marzo recién estaría vigente la norma. Y adicionalmente también evaluar y tener claridad sobre cómo Indecopi va a enfrentar esta nueva función, ¿no? Si va a tener el equipo necesario, si va a poder resolver en los plazos razonables, ¿no? Y eso es. Muchas gracias por este espacio y hasta una siguiente oportunidad.